Desde el inicio, la vida de Sanji estuvo marcada por un destino cruel y aparentemente injusto. A diferencia de sus hermanos, creados bajo los experimentos y ambiciones de Yudge, él nació sin ninguna de las modificaciones genéticas que le daban fuerza, resistencia o habilidades sobrehumanas. En una familia construida para ser un ejército perfecto, Sanji fue considerado un error, un niño débil que no cumplía con las expectativas de su propio padre. Desde muy pequeño fue rechazado, tratado como un inútil y ridiculizado por aquellos que se suponía debían ser su apoyo, sus hermanos. Mientras ellos eran exaltados como prodigios, él era golpeado, humillado y apartado, como si no mereciera ni siquiera llevar el apellido de la familia. Pero detrás de esta historia tan oscura había un rayo de luz, su madre. Ella, con un corazón bondadoso y lleno de amor, fue la única que lo trató como lo que realmente era, un niño inocente que solo deseaba ser aceptado. Su madre representaba esa calidez que Sanji no encontraba en ningún otro lugar. Sin embargo, incluso ese pequeño refugio de amor se vio manchado por el sufrimiento. La madre de Sanji enfermó gravemente, debilitada por los propios experimentos de Yudge, y poco a poco fue perdiendo sus fuerzas, hasta dejar un vacío irreparable en el corazón del pequeño. En medio de todo esto, había alguien más que, en silencio, compartía ese amor por él, su hermana Reiyu. Aunque no podía demostrarlo abiertamente, porque sería rechazada por su familia, Reiyu protegía a Sanji a escondidas, le brindaba apoyo y le recordaba que, a pesar de todo, no estaba completamente solo. Su cariño oculto era la prueba de que en un mundo lleno de crueldad aún existía humanidad. La infancia de Sanji no solo nos muestra un pasado doloroso, sino que plantea una enseñanza profunda: la fortaleza no siempre nace del poder físico, sino de soportar el rechazo, el dolor y aún así mantener encendida la esperanza de que existe algo más allá del sufrimiento. Aquí comienza la verdadera historia de Sanji, no como un simple cocinero de los Mugiwara, sino como un ser humano que desde niño aprendió que el valor se mide en la capacidad de levantarse, incluso cuando el mundo entero te empuja al suelo. La infancia de Sanji fue una verdadera prisión. Yudge, su propio padre, lo veía como la mancha de su obra maestra. Mientras sus hermanos crecían fuertes, arrogantes y despiadados, él solo mostraba lo que Yudge llamaba debilidad humana, sensibilidad, compasión y lágrimas. Para su padre, esas eran señales de fracaso. El odio de Yudge no se limitaba a las palabras. En su afán por corregir lo que consideraba un error, llegó al extremo de encerrar a Sanji en una celda de hierro, aislado de los demás, como si fuera una vergüenza que debía ocultar. Para un niño, no hay tortura mayor que sentirse abandonado por quienes deberían amarlo. Allí, entre barrotes fríos, sin compañía más que su propio dolor, Sanji lloraba y soñaba con un mundo donde pudiera ser aceptado. Pero lo más duro no era la prisión, sino la indiferencia de sus hermanos. Ellos lo maltrataban, se burlaban de él y lo golpeaban constantemente. Para ellos, Sanji era un juguete roto, un objeto de burla. Mientras tanto, Yudge alimentaba ese desprecio, convencido de que la crueldad forjaría en él la fortaleza que no había nacido en su interior. Y sin embargo, de esa crueldad comenzó a brotar algo que nadie esperaba: resiliencia. Cada golpe, cada humillación, cada lágrima derramada en silencio fue construyendo en Sanji una fortaleza distinta a la de sus hermanos. Él no tenía un cuerpo mejorado genéticamente, pero poseía algo mucho más difícil de quebrar: un espíritu humano indomable. En medio de ese infierno, nuevamente surgía una sombra de luz, Reiyu. Aunque no podía defenderlo públicamente, ella lo cuidaba en secreto, le llevaba comida cuando Yudge lo castigaba y le recordaba que algún día podría salir de ese sufrimiento. Su apoyo oculto era el único calor en ese mundo helado, y fue gracias a ella que Sanji no perdió del todo la esperanza. Esta etapa de su vida no solo refleja el dolor de un niño rechazado, sino que también nos enseña que ser diferente no es una debilidad, es la semilla de un camino único. Y mientras Yudge intentaba romperlo, sin darse cuenta estaba forjando en Sanji una voluntad capaz de resistir incluso los peores infiernos. En medio de todo el sufrimiento, hubo un momento decisivo que cambió para siempre el destino de Sanji. Aunque vivía como un prisionero dentro de su propia familia, fue gracias a Reiyu, su hermana, que logró encontrar una salida.
Ella, a pesar de haber sido criada bajo las mismas reglas crueles de Yudge, no compartía la frialdad de sus hermanos ni el desprecio de su padre. En secreto, lo cuidaba, lo apoyaba y, finalmente, fue quien le abrió el camino para escapar de aquella jaula que lo consumía poco a poco. El escape no solo significó dejar atrás a Yudge y a sus hermanos, sino también abandonar el apellido que lo había marcado con dolor y humillaciones. Fue el primer acto de libertad de Sanji, un grito silencioso al mundo de que no estaba destinado a ser un fracaso, sino alguien que decidiría su propio camino. Y fue en ese camino incierto donde descubrió su verdadera pasión, la cocina. Mientras otros veían en la fuerza y en la guerra el único propósito de la vida, Sanji encontró en la comida una forma de transmitir algo mucho más profundo: amor, esperanza y felicidad. Cocinar era, para él, dar un pedazo de sí mismo a los demás, un regalo que nadie podía arrebatarle. De esa pasión nació también un sueño tan grande como noble, el legendario azul infinito, un mar mítico donde convergen todos los océanos, donde existen todos los ingredientes y donde el mundo entero se conecta a través de la comida. Para Sanji, alcanzar el azul infinito no era solo cumplir una meta culinaria, era encontrar un lugar donde nadie lo llamara inútil, donde pudiera demostrar que su valor no se medía en poder físico, sino en la capacidad de tocar el corazón de otros. Su escape, el apoyo oculto de Reiju, y el nacimiento de su sueño marcaron el inicio del verdadero viaje de Sanji, el viaje de un hombre que eligió levantarse y brillar a pesar de haber nacido en las sombras. Tras escapar gracias a Reiju, el destino llevó a Sanji a encontrarse con el legendario pirata Zeph, en medio de una tormenta que los hizo naufragar. Ambos terminaron atrapados en un peñasco solitario, rodeados por el mar y sin ninguna esperanza de rescate cercano. Allí, con los restos del naufragio, Zeph repartió las provisiones. Le entregó a Sanji una pequeña bolsa de comida, diciéndole que debía administrarla con cuidado si quería sobrevivir. Mientras tanto, él se quedó con un saco mucho más grande. Para Sanji, aquello fue injusto. Pensó que Zeph estaba guardando la mayor parte de la comida para sí mismo y que lo había condenado a morir de hambre. Pasaron los días, la pequeña provisión que Zeph le había dado se agotó rápidamente. El hambre comenzó a consumir a Sanji, quien en su desesperación tomó la decisión más dura: ir a quitarle la comida al viejo. Armado con un cuchillo y dominado por la desesperación, caminó hasta donde se encontraba Zeph dispuesto a arrebatarle su supuesta ración. Pero al llegar, se encontró con una verdad que lo golpeó como nunca antes: Zeph estaba al borde del colapso, débil, hambriento y en un estado crítico. Cuando Sanji abrió la gran bolsa que llevaba consigo, no encontró comida, solo había oro y tesoros. En ese instante comprendió que Zeph lo había engañado, no se había quedado con nada para sí mismo, sino que le había entregado toda la comida a él, sacrificándose silenciosamente. El impacto fue devastador. Sanji entendió que aquel hombre, a quien apenas conocía, había estado dispuesto a morir con tal de darle una oportunidad de vivir. Y fue justo en ese momento, en medio de su desesperación y sus lágrimas, que algo cambió dentro de él. Decidió seguir a Zeph no solo como un maestro, sino como a un verdadero padre. Ese sacrificio marcó para siempre a Sanji. Desde entonces, adoptó como principio de vida la enseñanza que nació de aquel sufrimiento: nadie merece morir de hambre. El hambre que él había sentido en carne propia se transformó en el motor de su vocación como cocinero. Lo que comenzó como un naufragio terminó siendo el renacer de Sanji. Aquel niño rechazado por su familia finalmente había encontrado lo que más anhelaba: alguien que lo valorara y creyera en él. Y en Zeph encontró lo que Yudge nunca pudo darle: un padre verdadero. Con el tiempo, bajo el cuidado de Zeph, Sanji creció y se formó como cocinero en el Baratie, un restaurante flotante que se convirtió en su hogar. Allí aprendió no solo técnicas de cocina, sino también un código de vida: nunca rechazar a un cliente y, sobre todo, nunca dejar que alguien muera de hambre. Esa filosofía, forjada por el sacrificio de Zeph, se convirtió en el centro de su identidad. Pero a pesar de la seguridad que le daba el Baratie, Sanji seguía sintiendo que algo faltaba. En lo profundo de su corazón, aún guardaba su gran sueño: encontrar el legendario azul infinito. Sin embargo, ese sueño parecía lejano, casi imposible de alcanzar trabajando día tras día en el restaurante.
Fue entonces cuando apareció Luffy. Aquel joven capitán con un sombrero de paja y una determinación inquebrantable llegó al Baratie en busca de aventuras, pero encontró algo más, un cocinero con un corazón herido y un sueño aún latente. Desde el primer momento, Luffy demostró que no era como los demás, no veía a Sanji como un simple cocinero, sino como alguien valioso, alguien que podía ser parte de algo mucho más grande. Al principio, Sanji dudaba. Había aprendido a ocultar su dolor tras una máscara de elegancia y humor, pero en el fondo aún cargaba con la cicatriz de haber sido rechazado. No quería abandonar a Zef, el hombre que le había salvado la vida. Sin embargo, fue el propio Zef quien le recordó que no debía desperdiciar su juventud ni renunciar a su sueño. Con palabras firmes, le empujó a tomar la decisión que marcaría su destino, irse con Luffy y los Mugiwara. Ese momento fue crucial. Por primera vez, Sanji no solo tenía un maestro y un padre, sino también la oportunidad de formar parte de una familia elegida. Los Mugiwara no lo juzgaron por su pasado, ni por sus debilidades, lo aceptaron tal y como era. Y entre ellos, Sanji encontró un lugar donde podía luchar por su sueño y, al mismo tiempo, proteger a quienes se habían convertido en su verdadero tesoro. Con Luffy y la tripulación, Sanji dejó de ser aquel niño marcado por el dolor y la soledad, para convertirse en un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por sus amigos y por el azul infinito. Fue el inicio de una nueva etapa, una vida en la que, por fin, no estaba solo. Ya como parte de los Mugiwara, Sanji encontró lo que tanto había buscado en su infancia, una familia. Con Luffy a la cabeza, y junto a compañeros tan distintos pero unidos por sus sueños, finalmente dejó de ser ese niño rechazado para convertirse en un hombre que luchaba codo a codo con quienes lo aceptaron sin condiciones. Sin embargo, el pasado de Sanji nunca dejó de pesar en su interior. Aquellas cicatrices que le dejó Yudge, el rechazo de sus hermanos y la pérdida de su madre, siguen siendo sombras que lo acompañan. Pero lo que pudo ser un lastre se transformó en combustible. Cada golpe que sufrió en su infancia se convirtió en una razón más para proteger a los suyos, para demostrar que el verdadero valor no está en la fuerza bruta, sino en la capacidad de sacrificarse por los demás. La lealtad de Sanji hacia Luffy y los Mugiwara es absoluta. No importa lo difícil del camino ni los sacrificios que deba hacer, él siempre elige estar al lado de sus compañeros, porque sabe lo que significa estar solo. Haber sido un niño sin amor lo hizo un adulto capaz de darlo todo por los que lo rodean. Al cocinar para la tripulación, Sanji no solo alimenta sus cuerpos, también alimenta sus almas. Cada plato es un recordatorio de que la bondad y la empatía pueden nacer incluso en medio del dolor más profundo. Y cada batalla que libra es una prueba de que su verdadero poder no viene de la genética de los Vinsmoke, sino de la voluntad de un hombre que nunca se rindió. Así, Sanji se convirtió en mucho más que un simple cocinero. Es el reflejo de la enseñanza de su madre, del sacrificio de Reiju, del legado de Zef y del sueño del azul infinito que aún lo impulsa a seguir navegando. Un hombre que, a pesar de haber nacido en el dolor, eligió ser leal, compasivo y valiente. La historia de Sanji es una de las más conmovedoras y profundas dentro de One Piece. Desde su infancia marcada por el rechazo y el dolor, hasta convertirse en un hombre capaz de entregar su vida por los demás, su recorrido es una muestra de que el pasado no define el futuro, sino las decisiones que tomamos frente a él. Sanji pudo haberse rendido, pudo haberse convertido en alguien frío como su familia biológica lo trató, pero eligió otro camino, el camino de la compasión, la lealtad y la determinación. Cada sacrificio que hizo, cada lágrima que derramó y cada sueño que defendió lo convirtieron en alguien que inspira no solo a los Mugiwara, sino también a quienes conocemos su historia. Su vida nos deja una enseñanza clara, no importa cuán cruel sea tu origen, ni cuántas veces la vida te rechace. Lo que realmente importa es la fuerza con la que luchas por tus sueños y el amor con el que eliges cuidar a los demás. El azul infinito no es solo el sueño de un cocinero que quiere encontrar los mares perfectos, es también el símbolo de la esperanza que Sanji nunca abandonó, la prueba de que siempre hay un horizonte esperando a quienes se atreven a soñar. En conclusión, Sanji no es únicamente el cocinero de los Mugiwara. Es un hermano, un hijo, un guerrero y un hombre que, a pesar de sus cicatrices, eligió levantarse y brillar. Su legado es claro,
La verdadera fortaleza no viene de la sangre, sino del corazón. Y con esto, cerramos este análisis sobre uno de los personajes más completos y admirables de One Piece. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué parte de la historia de Sanji te marcó más. Nos vemos en el próximo video.